Muy buenos días, gente, vecinos de la Unión. Les damos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de La Unión Decide, el espacio donde conversamos con quienes aspiran a dirigir los destinos de nuestro país. Hoy tenemos como invitado especial al candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, don Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos, es un gusto tenerlo aquí para conocer su visión y propuestas de cara al 2026. Don Marvin, muy honrado de la invitación. Gracias. Saludo a todos los vecinos del hermoso Cantón de la Unión. Estamos aquí a la orden. Saludos también a don Leonardo y a María José. Muchas gracias, don Juan Carlos. En este espacio le comento, más que discurso, estamos buscando compromisos claros, soluciones concretas para los problemas que aquejan a nuestro cantón, provincia y pues claramente al país. Don Juan Carlos, le agradecemos de antemano la disposición para abordar todas las inquietudes de nuestra comunidad. Así que comenzamos. Juan Carlos, nos gustaría Adelante. que la ciudadanía lo conozca más allá de la candidatura. ¿Quién es Juan Carlos Hidalgo? ¿Y qué le motivó a dedicarse a la vida pública y aspirar a la presidencia de la República? Sí, bueno, yo soy sancarleño. Nací en Ciudad Quesada en 1980. Tengo 45 años. Soy hijo de madre soltera. Nací en un lugar de clase media, ahí en el puro centro, la mitad de medio de Ciudad Quesada. Eh, Y bueno, tuve una infancia muy bonita, rodeado en una casa de mi abuela, crecí con mi mamá, mi abuela, una tía que nunca se casó. Y cerca de mi casa vivían mis primos, mis tías. Y tuve una infancia muy bonita. Asistí a la escuela Juan Chávez Rojas en Ciudad Quesada, al Liceo San Carlos. Desde pequeño siempre tuve una pasión por más interés. Cuando tenía como 6 años, una estadounidense que estaba en los cuerpos de paz en Ciudad Quesada me regaló un atlas y eso me marcó de por vida porque entonces me devoré todo ese atlas y me hice muy estudioso de temas internacionales. Y por lo tanto, cuando llegó la decisión de estudiar una carrera, decidí estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Como mucho joven de zona rural, me vine para San José, estudiaba en la UNA. eh, y bueno, saqué la carrera y poco después de sacar la carrera, saqué una beca para ir a estudiar una maestría en Estados Unidos, una maestría en Comercio y Política Pública Internacional. Allá estuve, conocí a mi esposa durante ese tiempo, me casé y terminé trabajando por 12 años en la capital de Estados Unidos, en Washington, como analista de políticas públicas sobre América Latina. Conforme pasaron los años, fui descubriendo que mi pasión era estudiar políticas públicas, estudiar la explicación del por qué unos países son exitosos y otros países no tanto. En este trabajo que tuve durante 12 años, me tocó recorrer toda América Latina y estudiar a profundidad la realidad de nuestros países, sus sistemas económicos, su cultura, su política eh, en materia social, etcétera. Y bueno, obviamente que cuando uno siempre estudia la realidad de otras naciones, siempre está comparando lo que uno tiene en casa, ¿verdad? En este lapso también de 12 años fui columnista de La Nación durante 5 años y medio. Me consolidé como comentarista en algunas cadenas internacionales como CNN en español, La Voz de América, entre otros. Pero siempre con la mirada puesta en casa. Yo hacía mucho análisis de política en todos estos frentes, pero llegó un momento en donde concluí que yo quería pasar de las ideas a la acción. Yo escribía muchas cosas, muchos artículos y estudios y reportes sobre las cosas que había que hacer, pero me frustraba un poco ver que eso no pasaba del blanco, de la tinta, ¿verdad? No pasaba del blanco y negro del papel en el que se escribía y luego iba a un anaquel. Entonces, a finales del 2019 tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y regresar a Costa Rica. Me reincorporé al Partido de Unidad Social Cristiana, que era el partido de mi infancia y de mi juventud, el partido de mi familia. Aspiré a una diputación por San José en el periodo anterior, en la elección anterior. No quedé electo, iba de tercero por San José. Pero luego la rienda del partido por 2 años y medio, casi 3 años. Y ahí se hicieron una serie de reformas importantes a la unidad que luego podemos comentar. Y este año tomé la decisión de postular mi nombre para la presidencia de la República y heme aquí, muy honrado con esta
con esta gran responsabilidad que es aspirar al máximo cargo del país y con un sentido de propósito enorme sobre los desafíos que está enfrentando Costa Rica en este presente. Muchas gracias, don Juan Carlos. Curiosamente, en muchas entrevistas hemos visto acá desde Crónicas de la Unión que uno de los grandes temas que usted abarca, o dos de los temas que más relevancia le da, es sobre seguridad y empleo. Nosotros en Crónicas de la Unión, un medio con 25 años en su haber, un cuarto de siglo de historia, conocemos bastante lo que es nuestro territorio, Cantón de la Unión. Es un cantón de alto crecimiento, pero que también Ujú, enfrenta serios desafíos en seguridad ciudadana. ujú. Específicamente, don Juan Carlos, ¿qué estrategia integral que vaya más allá de solo más policías propone en un eventual gobierno para devolverle la tranquilidad a nuestras familias? Sí, es en este momento la principal preocupación de los costarricenses, el tema de la seguridad. Nos hemos convertido, además, hace unos meses estaba yo precisamente entre Ríos en una actividad y justo antes de yo hablar, me pusieron esa canción, por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Yo no podía dejar de pensar de que ya no somos la Suiza centroamericana. Somos el segundo país más violento de la región. Solo Honduras tiene una tasa de homicidios más alta que Costa Rica en el vecindario. Y bueno, este es un fenómeno que es un fenómeno complejo, porque es un fenómeno de crimen organizado. Y no solo crimen organizado, es crimen transnacional. Estamos lidiando aquí con organizaciones y estructuras criminales que son muy poderosas, trascienden las fronteras de Costa Rica y manejan una cantidad de recursos que puede hacer palidecer a los recursos que tiene el Estado costarricense para hacerles frente. Entonces, efectivamente, esto es algo más que policías en la calle. Y sí, pero sí necesitamos más policías. La cantidad de efectivos que tiene la fuerza pública, 13.500, ha estado constante por aproximadamente 10 años y no refleja la realidad del problema que estamos enfrentando en este momento. Necesitamos más presencia policial en las calles. Vea usted que estos 1.500 no están todos al mismo tiempo patrullando las calles de Costa Rica. Hay turnos, hay vacaciones, hay incapacitaciones, incluso mucho funcionario tiene código de policía sin ser policía. Por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública tiene código de policía, pero pueden ser abogados, pueden ser secretarias, pueden ser oficinistas. Y por lo tanto, la cantidad de efectivos que en todo momento están recorriendo el territorio nacional anda por debajo de los 4.000. Por eso estamos planteando aumentar en 6.500 la cantidad de efectivos de la fuerza pública para llevarlo a 20.000, que es una relación entre población y cantidad de habitantes similar a la de los demás países de América Latina. No solo necesitamos más efectivos, sino que necesitamos que estén bien equipados. Es lamentable, deplorable el estado en el que se encuentran nuestras fuerzas policiales a nivel de comandancias, a nivel de patrullas, a nivel de armamento, etcétera. Nosotros lo que estamos diciendo aquí es, vean, en Costa Rica ya hay un cuerpo que está muy bien equipado, muy bien constituido, con tecnología muy sofisticada, que es el Benemérito Cuerpo de Bomberos. O sea, nosotros no tenemos que irnos a Italia a ver a los carabinieri y a Chile a ver a los carabineros para encontrar un cuerpo que ha hecho bien las cosas. Entonces lo que queremos es replicar algunas de las cosas que ha venido haciendo el Benemérito Cuerpo de Bomberos en la fuerza pública y en las policías en general. ¿Qué es lo que estamos planteando entonces? Primero que todo, recursos. La inversión que tiene que hacer Costa Rica en materia de seguridad para hacerle frente a este desafío es mayúscula. Y es importante, don Marvin, Leonardo y María José, que los costarricenses caigamos en cuenta de la magnitud del problema que tenemos. Porque si no tenemos claro, no vamos a acuerdo con las soluciones que vamos a plantear. Y la gente va a decir, mira, no me gusta eso, mejor otra cosita. Bueno, entonces vamos a seguir pateando la bola. Nosotros estamos planteando que para dotar de equipamiento, tecnología y armamento a las fuerzas policiales del país hay que constituir un fondo de seguridad nacional y para ello queremos hacer un fideicomiso a partir de la venta de un activo del Estado, que es el Banco de Costa Rica. Yo sé que esto es una decisión
controversial. Cualquier cosa que huela a vender un activo del Estado siempre va a generar roncha. Pero nuevamente, la pregunta es, ok, si no es eso, ¿de dónde va a salir la plata para financiar la inversión que hay en seguridad en este país? Yo no pienso aumentar impuestos ni pienso endeudar al país. Entonces, nosotros lo que queremos es constituir un fondo de seguridad nacional a partir de la venta del Banco de Costa Rica, que sirva eso como un fideicomiso y que de los rendimientos que genere eso, y hemos hecho los números, y son números bastante generosos en cuanto a cuánto dinero puede generar ese rendimiento. La idea es que a partir de eso se genere un flujo adicional a lo que tiene el presupuesto de la República para que vaya destinado únicamente a equipamiento, armamento y tecnología. No solo para la fuerza pública, sino también para el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas, que ha sido desmantelado por este gobierno. Igualmente, dentro de el Ministerio de Seguridad Pública, queremos hacer como un copy-paste, básicamente, de lo que tiene Bomberos, que es una unidad de inversión estratégica y operativa. Usted va a la sede de Bomberos, y yo he estado ahí, y ahí tienen toda una unidad que está enfocada en hacer una planeación de mediano y largo plazo en cuanto a las inversiones que tiene que hacer el cuerpo bombero en estaciones, en equipo, a partir de un mapa de puntos calientes de Costa Rica. Asimismo, no eso en la fuerza pública. Necesitamos una unidad de inversión estratégica y operativa, y estamos planteando constituirla siguiendo el modelo de bomberos. Eso por el lado del equipamiento de las fuerzas policiales. Luego, tenemos que entender el problema, y esta es la propuesta estrella nuestra. Tenemos que entender el problema. ¿Por qué Costa Rica de repente se convirtió en un punto estratégico para la operación de carteles internacionales? Antes no lo éramos. Hace 20 años no lo éramos. Esto se empezó a constituir en los últimos 15 años. Pues bueno, esto ocurre porque somos un país que es óptimo para reexportar cocaína a Europa. El consumo de cocaína en Europa se ha parado en la última década. Y Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Entonces, ¿qué han hecho los carteles? Han visto el mapa de la región y han dicho, bueno, la demanda por nuestro producto está aumentando en Europa, ¿cómo hacemos para llevar ese producto allá? Y encontraron en Costa Rica las condiciones idóneas. ¿Por qué? Porque somos un país que es exitoso exportando a Europa. Exportamos piña, exportamos café, exportamos banano, todo tipo de exportaciones agrícolas. Y tenemos una fuerza policial endeble que entonces para ellos han encontrado que es como un juego de niños contaminar nuestras exportaciones a Europa con cocaína. He ahí el gran atractivo que tenemos para el organizado transnacional. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Bueno, partimos de una premisa. El Estado costarricense no está en capacidad de controlar la seguridad de Puerto Moín. Pusimos mucha fe en los escáneres, creyendo que los escáneres iban a hacer la pomada canaria. Bueno, y a las 24 horas de puesto los escáneres, 3 trailers chocaron contra ellos. Vea usted qué casualidad. El crimen organizado paga $100,000 por inhabilitar los escáneres, aunque sea por unas cuantas horas. Y menos de la mitad de las exportaciones costarricenses pasan a Europa, pasan por los escáneres. Por eso todos los meses vemos noticias desde Holanda, desde Alemania, desde España, de incautadas que eran procedentes de Costa Rica. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en ese marco? Traer una policía europea y que sean los europeos los que estén a cargo de la seguridad del puerto Moín, y que sean los europeos los que se garanticen que nuestras exportaciones no vayan contaminadas con cocaína. Ya esta conversación la tenemos muy avanzada. El Partido Unidad Social Cristiana es un partido que pertenece a internacionales donde están partidos de gobierno en Europa, como la CDU en Alemania, los demócratas cristianos en Suecia, pronto el Partido Popular en España, y hay un excelente ambiente para que entonces una policía de la Unión Europea esté destacada en y que los europeos vigilen que nuestras exportaciones no vayan contaminadas de cocaína. Si nosotros logramos frenar eso, que es solo un puerto lo que tenemos que controlar, si nosotros logramos frenar eso, la cantidad de cocaína que está entrando a Costa Rica va a caer vertiginosamente. Según números de la DEA, están entrando 500 toneladas de cocaína al año al país. Los carteles van a decir, bueno, se nos complicó Costa Rica, vamos a tener que ir a otra parte, vamos a tener que ver cómo exportamos cocaína a Europa desde otro puerto en otro país. Y entonces ahí sí va a disminuir significativamente
la incidencia del crimen organizado en nuestro país. No estoy diciendo que va a desaparecer, no somos ilusos. Eso es que necesitamos reforzar policiales. Pero sí vamos a estar lidiando con un enemigo mucho menos poderoso y con el cual le podemos hacer frente con nuestros recursos. Perfecto, don Juan Carlos. Ahondemos un poquito en el tema que ustedes proponen en su plan de gobierno, que es el Fondo de Seguridad Nacional, financiado con las ventas de activos estatales, ¿verdad? ¿Cuál sería el cronograma estimado para concretar una venta? ¿Qué garantías hay de que este recurso se destine exclusivamente para este equipamiento y para la tecnología policial en lugar de que sea reasignado a algún otro fin? Excelentes preguntas, excelentes. Bueno, primero que todo, entonces tenemos que hacer un análisis. Estamos planteando Costa Rica, hacer un análisis de mercado de cuánto vale el Banco de Costa Rica, exactamente. Porque primero tenemos que ver el estado de la cartera, de eso depende el precio, ¿verdad? Si hay un alto nivel de morosidad, si hay deudas que son impagables, que si hay alguna situación financiera comprometida. Para eso hay que hacer una auditoría y probablemente es una auditoría que tiene que hacer un tercero con estándares internacionales. Luego tenemos que tomar en cuenta otra característica muy particular. El Estado maneja todas sus cuentas en el Banco de Costa Rica, por ejemplo. Si nosotros vamos a proceder al banco, no puede ser. El Estado no podría tener sus cuentas en un banco privado. Entonces, al quitar el Estado sus cuentas dentro del Banco de Costa Rica, el valor del banco cae. Entonces, todos estos son factores que hay que analizar para determinar exactamente cuánto es la venta, de cuánto plata estamos hablando. Y ya entonces, una vez definido todo esto, se tiene que hacer un cartel internacional y para ahí entonces hay que hacer todos los procesos del caso siguiendo altos estándares internacionales en la materia y nuevamente Costa Rica no sería el primer país del mundo en vender un banco estatal. Entonces simplemente hay que ver experiencias exitosas, transparencia, que garanticen que no haya ningún tipo de opacidad en el proceso. Hay que generar muchísima confianza porque estamos lidiando con una joya de la abuela y por supuesto que los costarricenses van a estar muy vigilantes de eso. Y luego hay que mandarlo a la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos contemplando que efectivamente todo esto puede durar un año mientras se realiza todo este proceso. En el tanto, recordemos, vamos a tener otros mecanismos de financiamiento para el Fondo de Seguridad Nacional, como la subejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública, como subejecuciones presupuestarias de otros rubros. También estamos planteando otra fuente de financiamiento que también tarda aproximadamente un año en entrar. Y eso estamos claros que es la legalización de la comercialización del cannabis recreativo en Costa Rica. Ya está legalizado el cannabis medicinal, el consumo de cannabis es legal en Costa Rica, pero tenemos el peor de los dos mundos. Tenemos un escenario en donde el consumo es legal, pero le estamos entregando enteramente el negocio al crimen organizado. Nosotros hemos hecho estimaciones de que el mercado ilícito de marihuana para fines recreativos en Costa Rica alcanza los 250.000 millones de colones. Entonces, siguiendo experiencias exitosas de otros países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Alemania, queremos legalizar la legalización y producción y meterle un impuesto específico que también vaya destinado directamente al Fondo de Seguridad Nacional. ¿Cómo garantizarnos de que estas platas no terminan en la cuenta única del Estado? Bueno, precisamente porque vamos a constituir ese fideicomiso y ese fondo. Lo que pasó en el pasado, por ejemplo, con el impuesto a las sociedades anónimas que se creó en la administración de Laura Chinchilla, se suponía que era para dotar a las policías de equipamiento y bueno, el problema es que ahí rige el principio de caja única del Estado. Cualquier impuesto que se cree siempre va a tener que ir a la caja única del Estado si no se determina otra cosa. En este caso, estamos estableciendo un activo de impuestos que sí van a ir directamente a un fondo que no entra a la caja del Estado, sino que es un fondo de seguridad nacional que se va a tener que invertir según lo que establece la legislación, que es únicamente para equipamiento, no es para gasto corriente, no es para pagar salarios, es para pagar tecnología, inversión de capital, y armamento para nuestras fuerzas policiales. La generación de empleo de calidad es una pieza clave. ¿Cuál es su plan concreto para reactivar la economía y fomentar emprendimientos aquí en la Unión y en la provincia de Cartago, especialmente para nuestra población joven? Sí, es fundamental la generación de empleo. En este momento tenemos una situación muy curiosa en Costa Rica. La pobreza está cayendo,
por lo menos las cifras oficiales indican eso, pero no es gracias a que haya más gente trabajando. Todo lo contrario, tenemos 100.000 personas menos trabajando en este momento que hace un par de años. La fuerza laboral se está achicando y los niveles de informalidad aumentan. Tenemos un nivel de informalidad del 40%, casi que 850.000 costarricenses no tienen trabajo formal. El primer proyecto de ley que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa es un proyecto de ley para reducir las cargas sociales en el país. ¿Por qué? Bueno, veamos qué es lo que sucede. Las cargas sociales son impuestos a la planilla, impuestos al trabajo. Y bueno, de ahí se va el financiamiento a la Caja Costarricense de Seguro Social, de ahí se va el financiamiento al régimen de pensiones complementarias y también de ahí sale el financiamiento a una serie de programas e instituciones como FODESAF, IMAS, INA, entre otros. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? ¿Qué es lo que ocurre? Primero que todo, Costa Rica tiene de las cargas sociales más altas del mundo. O sea, a nosotros se nos fue la mano financiando cosas con impuestos a la planilla. Incluso dentro del contexto de este club de países ricos al cual accedimos hace unos años, que es la OCDE, ahí está Finlandia, está Dinamarca, está Suiza, Japón. Incluso en ese contexto, nosotros tenemos de los impuestos a la planilla de las cargas sociales más altas de ese club. ¿Y qué ocurre? El 70% de la gente mayor de 25 años en Costa Rica no terminó secundaria. Entonces tenemos una fuerza laboral que es mayormente poco calificada y tenemos altísimos impuestos a la contratación de las personas. Y esto es una combinación tóxica. Esto se traduce inevitablemente en más desempleo e informalidad. Entonces lo que nosotros estamos planteando es el primer proyecto de ley que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa es un proyecto de ley para agarrar ese financiamiento que se va a esas otras instituciones. No vamos a tocar el financiamiento de la caja, el 14% de la que va a la caja no se toca. El 4,5% que va al ROP, a las pensiones complementarias, tampoco lo vamos a tocar. Pero el 7,25% de la contribución patronal que va a financiar al IMAS, al IMAS, a FODESAF, al INA, ese lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a que se financie con impuestos ordinarios, para de tal forma que la contribución patronal caiga a un 19%, que ya más es en línea con el promedio mundial. Lo que queremos con esto nuevamente es disminuir el costo de la contratación de mano de obra, especialmente para la gente que no puede terminarse. El otro día estaba yo en Siquirres y estuve explicando esta propuesta con un grupo de pequeños empresarios del cantón y una muchacha que tiene una panadería que le va bien, me dijo, mira, si usted hace eso, yo voy a poder contratar una persona más. Bueno, y es precisamente lo que nosotros queremos que ocurra en todo el país. En este momento hay varios factores que atentan contra la empleabilidad de la gente. Uno son las cargas sociales. El otro es el alto costo de la electricidad, aunque usted no lo crea. Si nosotros queremos disminuir el desempleo, si nosotros queremos generar altas cantidades de empleo, necesitamos industrias intensivas de obra. Y va a ser muy difícil tener industrias intensivas de mano de obra si usted tiene, uno, altas cargas sociales, y por eso estamos proponiendo lo otro, pero dos, alto costo de la electricidad para fines comerciales e industriales. Costa Rica tiene la electricidad más cara de la región. Por eso estamos también impulsando fuertemente la apertura del mercado eléctrico. Eh, Eso es un proyecto que ya está en la Asamblea Legislativa, lamentablemente está siendo frenado por el Frente Amplio, pero nosotros queremos impulsar de lleno este proyecto porque es necesario para el desarrollo económico de Costa Rica. Vea, les voy a dar un número. Las proyecciones en el crecimiento de la demanda de electricidad de los últimos años indican que la demanda de electricidad viene creciendo un 4% anual. Si esa tendencia continúa por los próximos 25 años, de aquí al 2050 vamos a necesitar duplicar la cantidad de electricidad que se produce en Costa Rica para hacerle frente nada más a la demanda que se viene consolidando en los últimos años. En este momento no tenemos de dónde sacar esa electricidad. Y si no tenemos de dónde sacar esa electricidad, entonces en un futuro no muy lejano vamos a tener altísimos precios de la electricidad, vamos a tener racionamiento y vamos a tener apagones. Y con eso apague literalmente y vámonos, ¿verdad? En cuanto a generación de empleo. Por eso necesitamos más privada que en este momento no es posible por el monopolio que tenemos en precios de electricidad. ¿Qué más queremos hacer para el tema del empleo?
Queremos mejorar la empleabilidad de la gente. Antes tiré una estadística que es terrible y no sé si más adelante vamos a hablar sobre el tema de la educación, pero eso es otra de las grandes prioridades de mi gobierno. Pero esa estadística de que el 70% de los mayores de 25 años no terminaron secundaria, eso es, bueno, eso es un lastre para el país, ¿verdad? Es una condena terrible para nuestro sistema educativo. No estamos, por supuesto, en capacidad de darle empleabilidad, habilidades, empleabilidad a esa gente de un solo tiro, pero tenemos herramientas para rápidamente, sí, darle ciertas herramientas a personas jóvenes en particular. El otro día estaba yo tomándome un café con un amigo y una persona me reconoció y se me arrimó y me dijo, ¿usted Juan Carlos y algo? Sí, bueno, yo quería contarle que yo tengo una empresa de tecnología, me dijo. Y empezamos a hablar de la empresa de tecnología, donde hacen programación y hacen otro montón de cosas. Y me dijo, yo tengo empleados a 130 personas, casi todos jóvenes. Y yo le pregunté, mira, ¿y esas 130 personas, cuántos son graduados universitarios? Y me dijo, menos de 30. Interesante. ¿Y los otros 100 qué son? Le dije yo. Y uno me dice, mira, es gente que tiene certificaciones, muchachos que tienen certificaciones de Google, de Cisco, de SAP, hacen certificaciones en 9 meses y ya con esa certificación pueden tener un trabajo, un trabajo bien pagado, entre 1.000 y 1.500 dólares, que para un joven es una fortuna. Pues bueno, inmediatamente ahí se nos prendió la luz y decidimos entonces incorporar, hacer un poco de investigación, incorporamos en el plan de gobierno un esquema para un plan nacional de certificaciones, utilizando los fondos que tiene el INA, y el INA tiene reservas por 300 millones de dólares ahí parqueadas. Entonces, con esa plata, aprovechando la ley que se aprobó en la administración anterior, que permite que el INA pueda tercerizar la contratación de servicios, lo que estamos planteando entonces es un plan nacional de certificaciones de tal forma que en 4 años podamos certificar a la mayor cantidad de gente con cursos rápidos de 9 meses, 8 meses, para que con esa certificación puedan acceder a trabajos principalmente en tema tecnológico, pero no exclusivamente, y que así puedan empezar ese efecto virtuoso de tener un trabajo bien pagado y poder salir adelante. En fin, son muchas aristas, la generación de empleo y todo lo demás. Leonardo y María José. Aquí tenemos que tener claro que los problemas de Costa Rica no tienen una pomada canaria cada uno. O sea, no hay una sola solución para el tema de la educación, no hay una sola solución para el tema de la seguridad. Sin embargo, con una serie de medidas, todas en la misma dirección, que sean coherentes entre sí, es que pretendemos hacerle frente a estos problemas que se han venido acumulando en Costa Rica por tanto tiempo. Gracias, don Juan Carlos. Mire, es notorio que muchas situaciones y problemáticas del país se entrelazan. En eso estamos totalmente claros y conscientes, porque lo vivimos. Y las personas que ya aspiramos a acercarnos a ser adultos mayores, no es su caso, que le llevamos algún rato más de andar en esta patria, eh, pues nos hemos dado cuenta que el desarrollo de un país va necesariamente entrelazado y ligado con la movilidad, con mejores rutas de acceso, con mejores vías. Y somos nosotros los que hemos bregado en este país desde hace rato también, los que una y otra vez hemos escuchado y hemos sufrido lo que es transitar. Creo que usted como sancarleño conoce muy bien la desgracia que ha sido por años el tener y contar con una vía digna para desplazarse. Nosotros aquí en el Cantón de la Unión también sufrimos y es doloroso, decía una profesional en medicina que escuché una vez, saber que hay gente que muere de estrés perdiendo 3 horas o más de su vida trasladándose hacia sus lugares, centros de trabajo. Hablando de esto específicamente en lo que nos atañe como Cantón de la Unión, la ampliación de la ruta Florencio del Castillo y la implementación real de un servicio de tren es una necesidad para miles de habitantes del Cantón de la Unión. ¿Cómo va a garantizar usted desde la presidencia, si Dios lo bendijera con ese puesto, que estos proyectos no se sigan postergando y cuenten con el financiamiento oportuno, don Juan Carlos? Sí.
Por supuesto que el tema de la movilidad es una crisis y es que estamos rodeados de crisis. Crisis en seguridad, crisis en educación, crisis en salud, crisis en movilidad. Y usted lo menciona muy bien, los números no mienten, la cantidad de tiempo que pierden los costarricenses en las presas, el efecto que esto tiene sobre la economía, el efecto que esto tiene sobre la salud mental de la gente, que es otra crisis silenciosa que tenemos en Costa Rica, el tema de la salud mental. Eh, y todo está entrelazado. En el tema de la infraestructura, nosotros queremos redoblar la apuesta por el modelo de concesión de obra pública y alianzas público-privadas. Eh, es un modelo que ha sido exitosísimo en todo el mundo, pero aquí no hemos terminado de sacarle provecho. Vea usted que desde que se aprobó la ley de concesión de obra pública en 1998, únicamente 5 obras se han concesionado en Costa Rica, una en los últimos 10 años. Eh, entonces, estamos apelando al modelo tradicional de construcción de obra pública que enfrenta todo tipo de atrasos, enfrenta todo tipo de atascos. Y no eso, hay desorden en la construcción de obra pública. Las obras arrancan sin que esté claro las expropiaciones, sin que estén listas todas las expropiaciones. Las obras arrancan sin que incluso los diseños estén concluidos. Y muchas veces las obras arrancan sin que el financiamiento esté 100% garantizado. Entonces tenemos desastres como lo que ocurrió en la Ruta 32. Terminamos haciendo rotondas cuadradas. El caso de San Carlos, usted lo menciona, desde que tengo memoria, me recuerdo las vallas. San Carlos necesita una nueva carretera. Pues bueno, 45 años después, aquí estamos. El otro día tuve una reunión con la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte, en donde me explicaron el estatus del proyecto y eso es un espagueti de cosas. Hay financiamiento para un tramo, pero para el otro tramo no hay financiamiento. Ya se construyó 80% de un tramo, pero está 10 años abandonado. Entonces ya hay que hacer una inversión fuertísima otra vez en remozar esa parte, ampliar puentes y demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros en infraestructura? Primero que todo, necesitamos el tema del financiamiento. Necesitamos habilitar que los fondos de pensiones en Costa Rica puedan invertir de manera segura en infraestructura. Eso ocurre en todo el mundo, menos en Costa Rica. En Costa Rica tenemos ya fondos de pensiones que están todos. Por ejemplo, el ROP maneja inversiones por arriba de los 12 billones, con B, 12 billones de colones. Entonces ahí hay un plato, un montón de plata, que es el ahorro de todos los pensionistas futuros del país. Y en otros países, estas inversiones, estos fondos se utilizan para invertir en infraestructura, porque es una excelente inversión para estos fondos. Son proyectos de largo plazo que generan rendimientos altos. Pues bueno, necesitamos entonces crear las condiciones para que los fondos de pensiones puedan invertir en infraestructura. Para eso estamos planteando también desfasar el Consejo Nacional de Concesiones, que no sirve para un carajo. Imagínate un Consejo Nacional de Concesiones que solo una concesión ha hecho en 10 años, y queremos transformarlo en una Agencia Nacional de Infraestructura, con un modelo de gobernanza similar al de Procomer. Casi que es una alianza público-privada, ¿verdad? Un ente público no estatal, y con altos grados de profesionalización. Ahí vamos a tener la gente más top en cuanto a materia de elaboración de carteles, elaboración de proyectos de infraestructura, diseños. Les queremos seguir el ejemplo de la Agencia de Infraestructura de Chile, que es uno de los referentes en Latinoamérica en este sentido. Esta agencia es la que va a ser encargada de preparar esos carteles, preparar esos esquemas de financiamiento para que los fondos de pensiones puedan invertir de manera segura. Entonces, ahí tenemos una parte el financiamiento y la otra parte los diseños y de los proyectos. También queremos constituir por ley un banco de proyectos. ¿Qué significa un banco de proyectos? Significa que por ley solo se podrán ejecutar los proyectos de infraestructura que cuenten con las 3 etapas de preinversión, que es que ya estén todas las expropiaciones listas, que ya cuenten con el financiamiento garantizado y ya tengan los diseños listos. Esto para evitar las chambonadas. Yo sé que muchos gobernantes entran con esa urgencia de andar inaugurando obra por pura vanidad, y es por eso que arrancan los proyectos y después quedan mal hechos. Nosotros queremos poner orden. Un proyecto bien hecho tiene un plazo de 6 años, es decir, trasciende el periodo de una administración. Y por lo que tanto nosotros queremos crear un círculo, una dinámica a futuro
en donde una administración es la que empieza a planear los proyectos, pero le tocará a otra inaugurarlos. Y eso no hay nada malo con eso. Las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, esto es lo que estamos planteando, las alianzas público-privadas, la concesión de obra pública para rutas especialmente que son altamente lucrativas, como es el tema de la Florencio Castillo, que es una ruta de altísimo tránsito, en donde no hay ningún problema en tener un esquema de concesión de obra pública que funcione bien. Después está el tema del tren. En cuanto al tren, nosotros tenemos planteado dentro de nuestro plan de gobierno analizar la propuesta que queda al gobierno. Coincido plenamente con usted, don Marvin, que hay que romper esa dinámica de que llega un gobierno y echa a la basura los planes del anterior y luego llega otro gobierno y echa la basura y entonces así nos vamos desde Abel Pacheco, se está hablando del tema, pero el gobierno llega, bota a la basura lo que hizo el gobierno anterior y empieza un proyecto nuevo y seguimos en esa dinámica. Yo he dicho en repetidas ocasiones que si bien yo soy agnóstico del tema del tren, yo creo que un sistema de buses rápido es mucho más eficiente para transportar gente, especialmente en una capital con las características de la GAM. Yo voy a ver el proyecto que deja el gobierno, voy a ver su situación financiera, voy a ver los diseños bien, y si todo calza, vamos a darle continuidad. Mi buen amigo, que en Dios goce, don Miguel Carabaguías, él creía que el tren, especialmente el de Cartago hacia San José, tenía que funcionar como un tren de cercanía, similar a lo que nosotros vemos, por ejemplo, en España. Yo creo que podemos trabajar en esa dirección y complementarlo también con un sistema de buses rápido, que para mí es la mejor manera para transportar la mayor cantidad de gente por hora en la gran área metropolitana. Perfecto, don Juan Carlos. Hablemos ahora sobre el tema ambiental. Al menos en la Unión hemos visto que hay una tensión muy amplia entre lo que es el desarrollo urbano y la protección de los recursos naturales. ¿Qué acciones específicas busca promover para proteger áreas de alto valor ecológico como lo es Cerros de la Carpintera y las cuencas del río Tiribí, combatiendo también lo que son las construcciones ilegales, que son muchas en la Unión? Sí, bueno, no sé cuál es el estatus del plan regulador en la Unión, pero me imagino que la Unión no es uno de esos 10 cantones, porque únicamente son 10 que tienen un plan regulador de menos de 15 años. El tema de los planes reguladores es una tragedia en este país. A mí yo hasta me sorprendo que tengamos el nivel de desarrollo que Costa Rica tiene con el desorden territorial que tenemos. En ese caso, para mi administración va a ser una prioridad el acompañamiento con las municipalidades para traer un poco de orden en materia territorial. Vamos a hacer una intervención del limbo. Estamos haciendo fusionar el limbo con el Ministerio de Vivienda y la unidad del limbo que tiene que ver con los planes territoriales, vamos a intervenirla, puesto que ahí está uno de los grandes cuellos de botella que tiene este país para tener ese ordenamiento territorial. Mi segundo vicepresidente, don Steven Barrantes, él es un exalcalde y precisamente lo escogí por su experiencia con el régimen municipal. De lo que yo he descubierto en mi breve paso por la política, que apenas tengo 6 años en esto, es que el gobierno central y el régimen municipal no se hablan y cuando se hablan se gritan. Entonces necesitamos desde el más alto punto del Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, necesitamos una persona que articule con los gobiernos locales. Y eso es lo que Steven va a tener a cargo. Y yo le he encomendado varias misiones. Uno es el tema del ordenamiento territorial, que para mí es fundamental, trabajar, ayudar, acompañar a las municipalidades para desentrabar ese tema de los planes reguladores. Y el otro tema es también un tema que tiene que ver con ambiente, que es el tema de los desechos sólidos. En Costa Rica también tenemos una gran crisis de desechos sólidos. Es impresionante. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, la municipalidad la municipalidad de Cotobrú va a dejar sus desechos sólidos a Miramar? O sea, es una locura. Solo vean el mapa de Costa Rica e imagínense lo que es la cantidad de huella de carbón que eso implica, pero el costo financiero para una municipalidad. El otro día Steven me estaba explicando, como exalcalde de Cotobruz, que una buena parte del presupuesto municipal de Cotobruz se va simplemente en ir a dejar basura a Miramar. Nosotros tenemos una situación en donde, por ejemplo, el Cantón de Buenos Aires viene a dejar basura aquí a San José Centro, al Guaso, ahí en Desamparados. Entonces,
el tema del manejo de los desechos sólidos, eso va a ser la gran prioridad ambiental del gobierno. Eh, Hay muchas otras cosas que hay que trabajar en tema ambiental, por supuesto, pero la gran prioridad, queremos sentar las bases y nuevamente, María José, esto no se arregla en un gobierno y yo soy el primero en admitirlo. Es una situación muy compleja porque ahí hay que articular también con las municipalidades. Y lo que hemos visto es que las municipalidades resisten, por ejemplo, muerte, tener un relleno sanitario, un vertedero en sus cantones. Entonces, vamos a poner a Steven al frente de este tema. Lo que nosotros creemos es que hay que regionalizar el tema de los desechos sólidos y tenemos que aprovechar esto más oportunidad que amenaza. Eh, Se puede generar electricidad y energía a partir de los desechos sólidos. Cope Guanacaste tiene un proyecto innovador en esa dirección, donde más bien las municipalidades alrededor de este proyecto están emocionadas porque están recibiendo ingresos a partir de los desechos sólidos. Entonces nosotros lo que queremos es fomentar estos esquemas con alianzas público-privadas nuevamente, de tal forma que podamos empezar a solucionar el tema, la gran crisis de los desechos sólidos. El 94% de los desechos sólidos en Costa Rica van a vertederos sin ningún tipo de tratamiento. Eso es algo que, que trabajar y resolver. Don Juan Carlos, en la Unión sí tenemos plan regulador. El problema es que no se acciona lo que es la regulación Ujú. en cuanto al control urbano y la presión sobre áreas protegidas. Un tema que ¿Cuánto tiene plan? ¿Cuánto tiene plan? ¿Cuántos años tiene? como 2, 3 años más o menos del nuevo. Ah, entonces es reciente, No, es no, reciente. es que desde finales del 98 la Unión fue uno de los primeros cantones que tuvo plan regulador. El problema Ok. que ha existido es que no se aplican las normativas que Mm, incluye el plan regulador. Lo que pasa con muchas leyes en este país, ¿verdad? De que existe claro. una ley, pero ahí se almacena en una bodega y no se cumple. Un tema que combina ambos aspectos es el turismo ambiental comunal. En Cartago tenemos riquezas naturales enormes, desde el Ujú. Tambatí hasta el volcán Irazú y desde la Carpintera hasta Guayabo. ¿Cómo impulsaría un modelo de turismo sostenible que beneficie económicamente a las comunidades de la Unión y otros cantones sin dañar el medio ambiente? Sí, y el gran atractivo de Costa Rica precisamente radica en ese equilibrio que hemos hecho entre protección del ambiente y promoción turística, que trae desarrollo económico y bienestar social. Y bueno, pues, hay un dato, es un dato que casi que único del mundo, que es el tema de cómo Costa Rica ha revertido la deforestación. Costa Rica pasó de tener una cobertura boscosa de menos del 40% a más del 60%, gracias principalmente a la protección de iniciativas privadas que han reconocido que proteger el bosque es un negocio y que genera réditos, genera turismo, genera todo tipo de ingresos. Entonces, el tema del turismo rural es importantísimo. Recién estuve el lunes en el Congreso del Día del Turismo, organizado por Canatur, y una de las cosas que yo dije, Costa Rica tiene que expandir su frontera turística. Sí, ya hemos sido muy exitosos posicionándonos a nivel mundial, pero tenemos ciertos destinos que ya están muy saturados. Tenemos La Fortuna, tenemos Quepos, el mismo Monteverde, por supuesto que grandes partes de Guanacaste. Y lo que nosotros necesitamos entonces como política de Estado, y yo creo que el turismo debería ser política de Estado, es ir expandiendo la oferta turística de Costa Rica a otras regiones que tienen muchísimo que ofrecer. La zona sur, por ejemplo, la región de Ubita, la región de Cotobruz, el Cañonero, Chiles, Bijagua en Upala, y por supuesto que en Cartago tenemos un gran potencial que no se ha explotado. Cartago, por ejemplo, solo tiene, pues tiene muy pocos hoteles, toda la provincia. Y ahí necesitamos entonces cambios que estamos planteando al modelo de gestión institucional del turismo. Nosotros queremos convertir a el ICT en una promotora de turismo, que no solo se enfoque entonces en lo que hace, que ha venido haciendo, lo ha hecho bien, que es el tema de la promoción turística, sino que también se encargue de darle apoyo y asistencia a muchos pequeños y medianos empresarios que existen allá afuera, porque esa es la ventaja, que es una industria tremendamente democrática.
Nosotros creemos que el sistema Banca para el Desarrollo tiene que ser mucho más eficiente en bajar recursos para el emprendimiento turístico y necesitamos potenciar esos destinos, irlos identificando, irlos potenciando para que el turista que viene mucho, que, o sea, que usualmente evita la GAM, porque eso es cierto, vea en la zona de Cartago zonas que son idóneas para hacer turismo. Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Los Santos. Los Santos es una región en donde hay una incipiente industria turística que está complementando la parte agraria. Pues bueno, algo similar podemos ir avanzando en Cartago con todas las bellezas que hay ahí a nivel de volcanes, a nivel de valles, de ríos, incluso turismo arqueológico y demás, y potenciar entonces ese atractivo que tiene la región con políticas muy decididas por parte de una institución remozada como sería esa promotora de turismo que venga a sustituir al ICT. Muy halagador escuchar las propuestas y conocer que somos parte de una provincia con un potencial turístico envidiable, si se quiere, por áreas y zonas tan hermosas como las que tiene la provincia de Cartago, sin dejar de lado nuestro cantón de La Unión, que potencialmente puede llegar a muchísimo más. Sin embargo, don Juan Carlos, cuando se transita por la Florencio del Castillo, a veces hay que levantar la mirada del celular o de la tablet o lo que llevemos en la mano para darnos cuenta que las faldas de la Carpintera están siendo invadidas. Pero hay una realidad social también y es que se invade no por gusto, sino porque se requiere un lugar para vivir y que hay muchísimas familias que están buscando resolver el aspecto de la vivienda. El déficit habitacional para el sector social y la juventud, sobre todo, es abrumador. ¿Qué propondría su gobierno para una familia de la Unión y especialmente los jóvenes que puedan aspirar a tener una casa propia sin que se convierta en una carga prácticamente inalcanzable en este momento en términos económicos, don Juan Carlos? Sí, bueno, el tema de la vivienda es un tema que también tratamos de una manera contundente en nuestro plan de gobierno. Reconocemos que fueron gobiernos socialcristianos los que eh, dieron los pasos más agigantados, por ejemplo, con el tema del bono gratuito de la vivienda. Aquí lamentablemente hay un aporte importante en cuanto a el dinero que se destina para proyectos de vivienda de bien social, ¿verdad? Nosotros estamos planteando volver a refinanciar, a volver a darle el dinero que necesita este sistema nacional, este sistema financiero nacional para la vivienda, que es un sistema que ha funcionado bien, ¿verdad? Es un sistema que ha dado a lo largo de las décadas opciones de vivienda para muchos costarricenses, pero que sí ha sufrido recortes importantes. Nosotros lo que estamos planteando por supuesto, bueno, ya mencionaba un rediseño de la política de vivienda en Costa Rica, ya mencioné anteriormente la fusión entre el Ministerio de Vivienda y el INBU, para que tengamos entonces un ente con mejores lineamientos en materia de urbanismo, en materia de regulación. Queremos fortalecer el BAMBI como institución operativa que esté especializada en aspectos técnicos y financieros y en la ejecución de las políticas en materia de vivienda. Un programa que nosotros queremos revivir, que tuvo mucho éxito en el pasado, es el bono colectivo. El bono colectivo son estas intervenciones que se hacían con recursos del sector vivienda, ¿verdad? Eran intervenciones específicas en comunidades dadas para elevar la calidad de vida especialmente los asentamientos de tipo precario que actualmente han venido creciendo en el país y que necesitamos tener una política de gobierno para hacerle frente. Nosotros queremos entonces nuevamente fortalecer el programa de bono colectivo para reducir la incidencia de los precarios. Y sobre el tema de los recursos de clase media, porque una cosa es la vivienda de bien social, ¿verdad? Donde por supuesto queremos seguir haciendo lo que se ha venido haciendo, pero con más recursos.
que eso ha sido una constante de este gobierno que ha recortado de una manera importante en ese programa. Nosotros que lo que queremos es facilitar un programa, un esquema de vivienda para clase media que movilice recursos de los fondos de pensiones. Nuevamente, estábamos hablando de esos 12 billones de recursos de plata que existe actualmente, que mucho de eso está invertido en bonos del Estado, ¿verdad? Pero que nosotros lo que queremos es crear condiciones de pensión que puedan invertir en infraestructura, pero también en vivienda. Entonces, nosotros lo que estamos hablando es crear un esquema bien sostenible y regulado que movilice recursos de los fondos de pensiones a través de un Fondo Nacional de Vivienda para la clase media y que a partir de ahí entonces se logre bajar las tasas de interés para las soluciones de vivienda, que ese es un problema que tenemos acá, ¿verdad? eh, el sistema financiero tiene muchas distorsiones en Costa Rica que hacen que entonces el acceso a crédito para vivienda sea prohibitivo para mucha gente. Resolver el tema del sistema financiero es algo que deberíamos hacer, no hacer de la mañana. Nosotros queremos entonces trabajar en un enfoque novedoso para crear ese Fondo Nacional de Vivienda de clase media, financiado mayormente con recursos de los fondos de pensiones y de tal forma darle solución de vivienda para clase media para muchas personas, especialmente gente joven de clase media. Cambiando de tema, pero también en el ámbito social, ¿cuáles son sus propuestas específicas para fortalecer los sistemas de apoyo y protección a los adultos mayores y personas con discapacidad, garantizando su inclusión y bienestar en nuestra sociedad? Bueno, nosotros estamos, uno de los pilares de nuestro plan de gobierno es la reactivación de la agenda social. Me acuerdo que en los gobiernos del PAC se hablaba mucho de la reactivación económica. Pues bueno, después de este gobierno tenemos que hablar de la reactivación de la agenda social, porque es donde ha sufrido los recortes más brutales. Nosotros lo que queremos hacer es un replanteamiento del gasto social en Costa Rica y enfocarlo en un área en particular, que es el tema del cuidado. El tema del cuidado, yo creo que es eh, el gran desafío que tenemos como país para estos 2020-2030 y que tiene un componente económico muy importante. Ves que tenemos una población que cada vez va envejeciendo más. Tenemos una población entonces en donde la pirámide demográfica se va revirtiendo y esto le pone presión a los sistemas de salud, le pone presión a los sistemas de pensiones, pero tenemos un fenómeno muy particular y es que la mujer no está participando en la fuerza laboral como debería. Usted ve la tasa de participación laboral de las mujeres y es 27 puntos inferior a la de los hombres. Está por debajo que el mismo promedio de América Latina. No estamos hablando de países desarrollados, estamos hablando de América Latina. Y eso se ha agravado en los últimos años. Con la pandemia, muchas mujeres regresaron a sus hogares a hacerle frente a temas de cuidado y no volvieron a la fuerza laboral. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un sistema unificado de cuidado. Ya tenemos, y esto ha ido avanzando conforme los gobiernos. El gobierno de Rafael Ángel Calderón fue el que lanzó los hogares comunitarios. Luego fue la administración Laura Chinchilla que transformó eso en la red de cuidado. Y nosotros lo que queremos es hacer un sistema unificado de cuidado. Primero que todo, que universalice el cuidado para las mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad. Y usted me preguntó muy específicamente sobre mayores y personas con discapacidad, que cada vez más, el cuidado tiene que ver con ellos. El cuidado, por supuesto que cuando pensamos en red de cuidado y de todo estamos pensando en niños, y efectivamente, mayormente niños, pero conforme la población envejezca, el cuidado también va a girar en torno a personas adultas mayores y, bueno, hay muchísimo también de familiares con discapacidad. Usted le pregunta a las mujeres, ¿por qué ustedes no están trabajando? Y el 80% dice porque tiene que hacerle frente al cuidado de alguien, principalmente un niño, pero también personas adultas mayores o personas con discapacidad. Entonces, lo que queremos es este sistema unificado de cuidado que mediante todo tipo de pagos y cosas que estamos detallando en el plan de gobierno, vamos entonces a facilitar que las mujeres se puedan incorporar a la fuerza laboral y que puedan traer sustento a sus familias por cuenta propia, pero también dando esos elementos de cuidado para los niños en edad preescolar, para
los adultos mayores y para las personas con discapacidad, que también hay otro capítulo aparte dedicado para estos grupos. Nosotros creemos que tenemos que transitar hacia una economía de cuidado. Eso es parte de lo que hacen los países cuando hay una situación de la costa, es una población en envejecimiento. Tenemos todo un capítulo sobre el tema de la tercera edad, que yo creo que es cada vez más relevante a la luz de los números que estamos viendo. Perfecto, don Juan Carlos. Hablemos ahora sobre el tema de cultura. Le comento un poco, la Unión Decide, este espacio es más un espacio de diálogo, ¿verdad? Para nuestros lectores, por lo tanto, también es muy importante para nosotros poner ciertas preguntas que son de ellos. Y esta pregunta en específica es de David Ramírez, quien es un artista escénico con más de 15 años dedicado al circo y al clown, y él nos dice, y cito, me preocupa profundamente que se utilice una herramienta de expresión tan noble y cargada de humanidad empleada por payasos del hospital, educadores y artistas que trabajan en contextos de vulnerabilidad como un símbolo despectivo dentro del debate político. Y su pregunta es, ¿considera que esta estrategia de campaña que estigmatiza una profesión artística y socialmente valiosa contribuye realmente a elevar el nivel de diálogo político o cree que, por el contrario, refuerza el estereotipo negativo y desprestigia oficios que merecen respeto y reconocimiento? Sí, nosotros en ningún momento planteamos el uso de la nariz de payaso como algo despectivo. Lo que nosotros queríamos enfatizar es de que el presidente de la República nos está queriendo ver la cara de payasos por el hecho de que en el momento que el país vive la mayor crisis de seguridad de su historia, eh, todas las semanas él y sus acólitos, él y la candidata oficialista Laura Fernández, salen a los medios a tratar de relativizar esos números. Por ejemplo, el ministro de Seguridad diciendo que la situación de seguridad está controlada en Costa Rica, excepto por el tema de los homicidios. Bueno, hey, entonces, ¿qué? O por lo menos como cuando Laura Fernández sale diciendo que no ha habido ningún disparador en la cantidad de homicidios en el país, cuando efectivamente tenemos que es niveles históricos. Entonces, ahí tenemos una expresión en Costa Rica que nos dice que nos están tratando de ver la cara de payaso. Es por eso que utilizamos ese símbolo, la nariz de payaso, en un par de comerciales que pusimos al aire. En ningún momento se trató de algo despectivo a la profesión artística, todo lo contrario. Nosotros tenemos en el plan de gobierno un planteamiento bastante robusto en materia de cultura, del sector cultura, que creemos que el sector cultura hay que verlo más que como un sector que siempre ha sido muy dependiente de subsidios y del Estado, y tenemos que impulsar una economía creativa. O sea, tenemos que verlo como un motor de productividad. Uno de los principales programas que nosotros estamos planteando en este sentido es implementar un programa de formalización para artistas, gestores, empresas culturales, etcétera, reconociendo que mucho artista en Costa Rica está en la informalidad y sufre terriblemente, llegan a la vejez sin una pensión, etcétera. Yo a mí me ha tocado conocer casos en ese sentido. Por eso, una de las principales cosas que nosotros queremos hacer es un programa para fomentar la formalización en el sector cultural y que podamos tener un sector cultural mucho más vibrante que genere esa economía creativa que es un motor para el turismo, es un motor para la salud mental, es un motor para sacar a los jóvenes de actividades que pueden ser ligadas al crimen, etcétera. Yo creo que el sector cultural es un sector muy, muy, muy importante que tenemos que apoyar. Perfecto, don Juan Carlos. Bueno, vamos llegando al fin de esta entrevista y como mensaje de cierre, ¿qué le dice a los vecinos y vecinas de la Unión que hoy nos escuchan y que están evaluando su voto para el 2026? Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que ha sido una entrevista muy rica, hemos hablado a profundidad de temas muy puntuales y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de eso. Estamos a las puertas de una elección que es fundamental para el futuro del país. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando, ya hemos hablado de la crisis de educación, de seguridad, de salud, de movilidad, etcétera. Ya si fuera solo eso, ya estaríamos hablando de una de las elecciones más importantes de nuestra historia.
pero además tenemos que sumarle el hecho de que yo creo que nos estamos jugando también el sistema político que nos ha destacado, con todos sus defectos, pero que nos ha destacado naciones, el continente y más allá. Yo no me canso de decir, yo soy sancarleño, yo no me canso de decir que si yo hubiera nacido 100 kilómetros al norte, no sería candidato presidencial, probablemente sería un exiliado político. Así de circunstancial es el hecho de que yo haya nacido en una de las 20 democracias más sólidas del mundo, según diferentes rankings. Entonces, tenemos un sistema que nos heredaron nuestros abuelos que tenemos que proteger. Yo sé que mucha gente está escéptica de los políticos, yo sé que mucha gente quiere esperarse hasta el último momento para tomar una decisión. Quedan 2 meses, si le quitamos la tregua de Navidad, quedan 2 meses para ese febrero. Lo que le digo a la gente es, tómese su tiempo, compare, analice, vea, escuche y yo lo que le pido, sí, es que me preste atención. Me preste atención en estos 2 meses, oiga mis propuestas, vea mi equipo, vea mis planteamientos, analice la visión país que yo le estoy presentando a los vecinos de la Unión y a todos los costarricenses, y ojalá el 1 de febrero me pueda ganar su confianza. Agradecemos profundamente su tiempo y sus respuestas en este espacio, don Juan Carlos. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta recta final de campaña. Muchas A gracias, don nuestra Leonardo, don Marco, audiencia, doña María. perdón, don Juan Carlos, a nuestra audiencia de la Unión Decide, la democracia se construye con información, pero también con determinación, con patriotismo. Sintámonos orgullosos de ser costarricenses. Sigan atentos a las propuestas, exijan compromisos claros y ejerzan su voto con la mayor responsabilidad. También Gracias. pueden seguir toda la información local en nuestro sitio web www.cronicasdelaunion.com, redes sociales del periódico Crónicas de la Unión y muchas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. De verdad que la entrevista fue sumamente nutritiva. Se lo agradezco muchísimo. Un gusto y también los invito a ver mi plan de gobierno, jcdialgo.cr. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta luego.